¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico, información financiera en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos las noticias más importantes para los siguientes próximos 30 minutos. Crudo el panorama económico para el próximo año en Argentina. Pese a la oposición y las protestas en las calles, el Senado argentino convirtió en ley el presupuesto 2019 que contempla los ajustes propuestos por el FMI. En nuestra lista económica de hoy repasamos el nuevo plan de presupuesto de Italia para el año 2019, tras su negativa a adoptar las imposiciones de la Unión Europea. En jaque el liderazgo de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, luego de la renuncia de 4 de sus ministros. La movida pone en riesgo el futuro del Brexit. En Economía 360 ampliamos la información. Iniciamos con América Latina en perspectiva. Pese a la oposición y las protestas en las calles, el Senado argentino convirtió en ley el presupuesto para el año 2019, con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Con apoyo de los partidos provinciales y del Partido Justicialista, la Alianza Cambiemos logró aprobar sin mayores percances la iniciativa presupuestaria que prevé una inflación del 23%, una caída de la economía del 0,5% y un dólar a poco más de 40 pesos en promedio. Las voces de la oposición vinieron de la expresidenta Cristina Fernández, Adolfo Rodríguez Saa, Eugenia Catalfamo y Fernando Pino Solanas, quienes cuestionaron el préstamo ante el FMI y también el proyecto que pretende reducir la inflación al 23%. Por su parte, el Senado también aprobó 4 proyectos económicos complementarios a la iniciativa. Cambiando de tema y de región, el embajador de Bolivia en Rusia, Hugo Villarroel Cenzano, dijo que trabajará para profundizar y ampliar las relaciones entre ambos países. Rusia y Bolivia desarrollan la cooperación bilateral con la discusión de contratos para que la industria rusa y la petrolera boliviana YPFB trabajen en conjunto con el yacimiento hidrocarburífero de Vitiagua, con inversiones que superen los $1.000 millones y la participación de empresas rusas en fertilizantes, hidroenergía y la construcción del tren bioceánico. El embajador planteó en entrevista con el medio ruso Sputnik que a pesar de las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea y Estados Unidos, la relación significa una oportunidad para mirar a otras partes del mundo, como por ejemplo Latinoamérica. Y Venezuela destacó en la 20ª reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas el papel que juegan las fuentes energéticas en el desarrollo de los pueblos de nuestra América. El evento celebrado en Trinidad y Tobago es considerado uno de los foros más importantes de la industria del gas y el petróleo. Desde allí, la máxima autoridad del Ministerio de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, destacó que el tema energético constituye un asunto vital para el desarrollo de los pueblos y el socioeconómico. Los países miembros asistentes revisaron el informe del mercado de gas a corto plazo, perspectivas, desarrollos, oportunidades y desafíos del mercado gasífero. Además, evaluaron el informe de la Secretaría sobre la cooperación de los países miembros, el intercambio de información, así como temas ambientales. El gobierno de Venezuela aseguró que en el año 2020, Trinidad y Tobago contará con un suministro de gas extraído del Campo Dragón, localizado en territorio venezolano. Por otra parte, se informó que Venezuela será sede de la edición 21 de la reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas, foro que representa más del 70% de las reservas de gas en el mundo y que también agrupa a 12 países. Y mire, Chile aprobó el Plan Anual de Educación Municipal que implica la reducción de 6.500 horas a docentes, directivos y asistentes de enseñanza, además de una reducción multimillonaria en el presupuesto para el 2019. El alcalde de Santiago de Chile, Felipe Alessandri, sostuvo que la reducción de horas se realizó para supuestos ajustes de la realidad. Por su parte, la concejala del Partido Comunista, Iracy Hasler,
lamentó el recorte junto a otros 50 actores sociales que se sumaron al rechazo del Plan Comunal de Educación, y la vicepresidenta del colectivo, Gloria Leal, cuestionó la gestión del alcalde acusándolo de criminalización al estudiantado. Mientras tanto, la Comisión Chilena del Cobre, conocida como Cochilco, recortó sus proyecciones de precio para el metal este año y el próximo, debido principalmente a la inestabilidad imperante en los mercados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En el informe de tendencias del mercado internacional del cobre, correspondiente al tercer trimestre de 2018, Cochilco proyectó un valor promedio de $2,97 por libra para este año, por debajo de los $3 que había previsto en el informe anterior en julio pasado. Para 2019, Cochilco rebajó su proyección del precio promedio de $3,10 a $3,05 por libra, y para 2020 pronosticó un promedio de $3,08 por libra. Los recortes de las proyecciones se deben principalmente a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, además también de otros conflictos mundiales. En cuanto a la producción chilena de cobre, Cochilco proyectó que llegue a 5,76 millones de toneladas este año, un 4,7% más que en el año 2017, mientras que para el 2019 se prevé un aumento del 3,1% y del 1,4% para el 2020. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se mostró dispuesto a respaldar al sector ganadero para convertirlo en un importante motor económico. Así lo expresó durante la inauguración de la 6ª edición de la Semana del Ganadero y Expo Leche 2018, que se realiza del 13 al 18 de noviembre en la ciudad capital. El mandatario guatemalteco aseguró que ha respondido con hechos a peticiones de varios sectores, entre ellos el ganadero, al entregar un usufructo por 25 años, un terreno de 17.520 metros en la ciudad de Villanueva. En este lugar propuso construir un centro de investigación en genética para el ganado a partir del próximo año. Exhortó también al Congreso de la República a apoyar al sector pecuario con la aprobación de las leyes para el fomento a la ganadería y la regularización y actualización fiscal. Ahora, momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos nuestra arista económica de hoy. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de Italia, porque Italia se ha negado a acoger las medidas que le impuso la Unión Europea para su presupuesto del año 2019. Sobre eso y más hablamos cuando regresemos de la pausa. Ya venimos. Bien, fijar las líneas maestras del presupuesto para 2019 era la decisión más difícil que debía tomar el gobierno italiano desde que asumió sus funciones en junio pasado. El pasado martes, Roma decidió no dar su brazo a torcer y dijo que mantendría su plan económico pese a la presión de la zona euro y los mercados. A propósito de ello, repasamos los puntos medulares del nuevo plan italiano para el año próximo. El gobierno italiano ha ignorado las advertencias de Bruselas para controlar el gasto público y a su ministro de Economía, Giovanni Tria. El Ejecutivo aprobó elevar el déficit al 2,4% del PIB, una subida de 0,8 puntos respecto a lo prometido por Italia en 2017, 1,6%. La cuestión presupuestaria había desatado una feroz batalla entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, que pedían aumentar el gasto, y Tria, que no quería irritar a la Comisión Europea. Hoy es un día histórico. Hoy ha cambiado Italia, escribió el líder del Movimiento 5 Estrellas y ministro de Trabajo y Desarrollo Económico, Di Maio, en su cuenta de Facebook para celebrar lo plasmado en el papel. El mayor gasto de los futuros presupuestos italianos ha sido estimado provisionalmente en unos 33.500 millones de euros.
que ahora deberán ser traducidos en medidas concretas que parecen apuntar, según los economistas, a incentivar una expansión económica generalizada. Entre ellas, mejorar infraestructuras, hospitales y escuelas. 10.000 millones de euros destinados a la renta básica garantizada para 6 millones de personas en estado de pobreza que hasta ahora han sido completamente ignorados. A eso se suma un aumento de las pensiones mínimas para los jubilados que subirán hasta los 780 euros y la llamada cuota 100 que pretende que los ciudadanos se jubilen cuando la suma de los años de edad y de contribución totalicen 100. Otros 10.000 millones de euros serán pagados en 2019 con el rédito de ciudadanía a los desocupados que se comprometan a buscar un empleo. En la ley de presupuesto entrará en vigencia la paz fiscal para superar los litigios entre los contribuyentes y el fisco, que se limitará a los montos máximos de 100.000 euros. La reforma fiscal impondrá la flat tax, que en su primera fase concederá una rebaja fija de impuestos del 15% a 100.000 artesanos y pequeños industriales. A partir de 2020 habrá 2 alícuotas fijas al 25% para los que ganen menos de 75.000 euros al año y al 35% para los que reciban más de esa suma. Con ello, los dos partidos de la coalición gubernamental italiana avanzan en su camino para llevar adelante las reformas que prometieron a sus votantes durante la campaña electoral que les permitió triunfar en las elecciones de marzo pasado. La Liga para guiñar el ojo en particular a los pequeños y medianos empresarios del norte de Italia. El Movimiento 5 Estrellas con el fin de defender al segmento empobrecido de la sociedad. Ahora bien, aunque ambos partidos italianos parecen haber celebrado la nueva medida del gobierno italiano, no solo desafía a Bruselas, sino también encuentra oposición dentro de Italia. Veamos. El gobierno secuestra a nuestro país y juega con el futuro de nuestros hijos. Son los presupuestos de la irresponsabilidad, declaró María Stella Gelmini de Forza Italia. Por su parte, el director del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo que los objetivos fiscales establecidos por el gobierno euroescéptico de Italia eran contra el pueblo y podrían afectar a los ahorristas sin crear empleos. Estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en Italia. Esta maniobra económica no es para la gente, sino contra la gente. Creará muchos problemas en el norte sin resolver los del sur. No aumentará el empleo, sino que creará problemas. Los ahorros italianos podrán cada vez más a nuestro país en manos de acreedores, no solo internos, sino también externos. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha cargado duramente contra el acuerdo presupuestario anunciado por el gobierno italiano. Advierte que los planes del gobierno del Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte van contra las reglas europeas y acabarán empobreciendo al país y agravando la situación de una deuda pública que ya se encuentra en niveles explosivos. Si los italianos continúan endeudados, entonces, ¿qué sucede? En cierto punto, las tasas de interés suben. Se vuelve más difícil atender esa deuda, devolverla. Y que los italianos no se hagan ilusiones. Cada euro que se pone para pagar esa deuda es un euro que no va hacia las autopistas, la educación, la justicia social. Cuando estás endeudado, estás encerrado y no puedes actuar. No tienes espacio para maniobrar en términos de servicios públicos. Es por eso que no hablo como un burócrata de Bruselas. Estoy convencido de que a los italianos no les interesa endeudarse más. Por eso, la expansión, cuando tienes un nivel muy alto de deuda, termina trabajando contra quienes se endeudan. Y la gente siempre paga el precio al final. Las alarmas están encendidas, pues uno de los grandes problemas italianos es el crecimiento exponencial de la deuda pública del país, posiblemente su mayor lastre desde hace décadas. A pesar de que el Tratado de Maastricht estableció en 1992 entre los criterios necesarios para que las economías europeas convergieran una deuda nacional no superior al 60% de su PIB, Italia solo consiguió reducir esta cifra al 99,8% en 2007. A partir de ahí, el crecimiento de esa deuda ha sido meteórico, 102,4% en 2008, 116,5% en 2011 y para 2017, dicha deuda, estimada en 2,3 billones de euros, se situó en 132% de su PIB. Este problema se remonta concretamente a 2009, cuando ante el inicio de la crisis económica, los bancos comenzaron a conceder créditos sin ningún control. La inacción de hasta 4 primeros ministros diferentes, Berlusconi, Monti, Letta y Renzi, ha llevado a que en este momento el montante de dinero concedido en dichos créditos, muchos de ellos considerados ya morosos, ascienda a 360.000 millones de euros. Y al igual que otros países, a Italia se le impuso un paquete de medidas de austeridad encaminadas supuestamente a equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, aún hay asignaturas pendientes que demandan especial atención si lo que se quiere es evitar que se acentúen los desequilibrios económicos y sociales que hoy vive el país europeo.
2018, las nuevas estimaciones señalan apenas un 1,1% de crecimiento, el más raquítico de los países europeos, y para el año siguiente solo el 0,9%. Con esos niveles de crecimiento, algunas voces alertan que Italia continuará por debajo del promedio de la Unión Europea. Además de la lenta recuperación y la deuda, Italia también debe enfrentar la baja productividad de sus empresas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas. En la lista de temas a los cuales el nuevo gobierno tiene que prestar atención especial, se cuenta el registro de la presión fiscal más alta dentro de Europa, con 29,6%, un umbral de pobreza o exclusión social que aumentó casi 4 puntos entre 2006 y 2016 hasta alcanzar al 30% de la población. Las escasas oportunidades de empleo para los jóvenes, entre quienes, a pesar de los avances, la desocupación alcanza todavía el 32%. Esto sumado a la reducida capacidad del sistema bancario para otorgar nuevos créditos por la cantidad aún elevada de préstamos improductivos y los problemas que obstaculizan mayores niveles de inversión directa. Momento de hacer una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360 y nos vamos a Europa para revisar la crisis de gobierno que sufre la primera ministra Theresa May en Reino Unido a raíz de su última negociación sobre el Brexit. Ya venimos. Ya estamos de vuelta. Ahora revisamos información económica más allá de nuestras fronteras de América Latina. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, se enfrentó este jueves a una ola de renuncias de su gabinete de ministros y quizás la más importante de ellas fue la dimisión del ministro para el Brexit, Dominic Raab. Las dimisiones se producen horas después de que May alcanzara la aprobación de un acuerdo sobre el Brexit con la Unión Europea. Aquí le tenemos los detalles. La primera ministra británica Theresa May ha afrontado una jornada muy tensa a pesar de haber logrado el apoyo de su gabinete para su plan acordado con Bruselas para el Brexit. Un día después de salir victoriosa de una reunión que se prolongó más de 5 horas, May se enfrenta con la dimisión de algunos ministros de su gabinete, entre los que se encuentran el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Shailesh Bara, quien fue el primero en renunciar. Asimismo, destacan las renuncias de la ministra de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, y del ministro para el Brexit, Dominic Raab, que a través de una carta publicada en Twitter ha argumentado que no puede, con una buena conciencia, apoyar este acuerdo. Entre otros motivos, porque la solución para evitar una frontera física entre Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte supone una real amenaza a la integridad del país y rechaza que Londres permanezca de forma indefinida sujeta a las normas europeas. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, debe ahora encontrar al tercer ministro para el Brexit, a solo 134 días del divorcio con la Unión Europea. La prensa británica asegura que le ha ofrecido el puesto al ministro de Ambiente, Michael Gove, y que solo lo aceptaría si pudiera cambiar el acuerdo. Sin embargo, May dijo que aún no ha nombrado a ningún ministro para el Brexit. Mire, Michael ha estado haciendo un excelente trabajo en DEFRA y particularmente en la defensa de la industria pesquera. Y como verá, hay algunos elementos muy importantes en el resumen. Declaración política que reconoce que el Reino Unido será un estado costero independiente en el futuro. La pesca es un tema que le importa a la gente y Michael ha estado haciendo un excelente trabajo para garantizar que cumplimos con el compromiso que tenemos para salir de la política pesquera común. Todavía no he nombrado a un nuevo secretario de departamento para salir de la Unión Europea y, por supuesto, haré nombramientos para el gobierno a su debido tiempo. Y bien, la libra esterlina se desploma casi un 2% respecto al dólar en plena crisis del gobierno británico. Seguido a la avalancha de renuncias que sacuden al gobierno de May esta semana, la moneda británica registró una de sus peores caídas del año por toda la incertidumbre que marca el futuro del proceso de separación entre Londres y la Unión Europea. De hecho, en lo que va de año, el cambio de la libra frente al dólar ha acumulado ya un retroceso superior al 5%, que ronda el 14% desde antes de la victoria del Brexit en el referéndum de junio de 2016.
Y continúa la polémica en Francia tras la insistencia del gobierno de aumentar los precios del combustible. Vamos ahora a revisar las redes sociales y le vamos a mostrar el siguiente video donde una mujer se ha vuelto viral al punto de convertirse en la figura oficial de las protestas convocadas para este próximo sábado. Aquí verán por qué. Seguimos con la búsqueda de vehículos diésel porque todos ustedes nos hicieron comprar vehículos diésel porque supuestamente eran menos contaminantes a la vez. No eras tú, pero no nos importa que seas nuestro interlocutor hoy. Entonces, ahora todos nuestros vehículos diésel te molestan, así que tienes que cambiarlos. Sí, pero no es por eso que tengo dinero para cambiar mi auto. Cuando tus pequeños primers no sean nada, no será suficiente para cambiar toda una flota de franceses. Nos persiguen. Nos subimos a nuestro auto, de todos modos somos considerados como alguien que potencialmente pagará. Hagan sus videos para decir que están hartos y estas historias para casarnos en los autos. Ya no podemos. No todos vivimos en la ciudad. Hago 25.000 kilómetros por año, así que no tengo más remedio que tomar mi coche, ya sea que contamine o no contamine. Y bien, mientras esta mujer expresa también su rechazo, el presidente galo Emmanuel Macron llegó este jueves a Marruecos para participar junto al rey Mohamed VI en la inauguración de una línea ferroviaria de alta velocidad que cuenta con los tiempos de viaje más rápidos en África o en el mundo árabe. El servicio entre Tánger y Casablanca reducirá los tiempos de viaje entre los centros económicos del país norteafricano a poco más de 2 horas. El gobierno marroquí estimó el costo del proyecto en 2,4 mil millones de dólares, casi un 15% más que las estimaciones iniciales, pero muy por debajo de los precios europeos promedio. Mientras el gobierno de Francia, que ahora le aumenta los combustibles a sus ciudadanos, cubrió con préstamos la mitad del millonario presupuesto. Y bien, entre tanto, el presidente chino Xi Jinping ya hizo acto de presencia en Papúa Nueva Guinea para asistir mañana a la cumbre de la APEC. El líder del gigante asiático recibió una cálida bienvenida por parte de los funcionarios del país anfitrión, destacando en sus palabras la influencia significativa que tiene para China esta gira. La visita de Xi Jinping es la primera de un jefe de Estado chino a la nación isleña del Pacífico desde que los dos países establecieron relaciones diplomáticas en el año 1976. Al tiempo que analistas destacan la importancia geoeconómica de la cumbre y la relevancia que adquiere el líder chino al posicionarse como un referente en la región Asia-Pacífico tras la ausencia del presidente Donald Trump. Según cifras oficiales, el comercio chino en la región hasta la fecha ronda los 7,25 mil millones de dólares, más otros 3 mil millones de dólares en inversión. El gas ruso seguirá abasteciendo, el mercado europeo. El portal web Sputnik titula «Rusia convencida de que Nord Stream 2 se realizará pese a presión de Estados Unidos sobre la Unión Europea». Así lo manifestó el vicecanciller ruso Alexander Grushko. El vicecanciller señaló que representantes de Estados Unidos llevan mucho tiempo viajando por los países europeos para explicarles el daño político que sufrirán si aceptan continuar con la cooperación en el ámbito gasístico con Rusia, que es beneficioso sobre todo para los propios europeos. Grushko expresó que la certeza de que con esa presión Estados Unidos intenta promover su gas en los mercados europeos, que es más caro. Sin embargo, el diplomático ruso dijo que en la actualidad tenemos todo lo necesario para que este proyecto, que es puramente comercial, sea implementado. Además, se firmaron todos los contratos necesarios para llevar a cabo las obras, así que estamos seguros de que el proyecto se va a implementar tomando en consideración su justificación económica. Bien, momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este jueves. Lo hacemos iniciando con el precio del petróleo de Texas. El intermedio de Texas, WTI, que marcó 56,45 dólares y subió 0,07%. Ahí lo tienen en pantalla para su referencia. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó hoy en 66,50 dólares. Subiendo 0,10% frente a la jornada anterior aproximadamente. Y mientras tanto, el crudo venezolano se ubica hoy en 448,62 yuanes. Y con esta información llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Síganos en redes sociales. En Twitter estamos como @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.